Soy Josefina Martorell, directora general de Médicos Sin Fronteras, sección Latinoamérica. Desde ya, muchísimas gracias por invitarnos a compartir nuestra perspectiva acerca del acceso a las vacunas para el COVID-19. Desde hace 50 años, Médicos Sin Fronteras brinda atención de emergencia a las poblaciones más vulnerables del mundo. En ese marco, hemos sido testigos una y otra vez de la falta de acceso equitativo a la atención médica y a las herramientas requeridas para esto. La pandemia actual no hace más que plantear a escala global estos desequilibrios. En este contexto, el principal desafío ha sido el sistema actual de producción y suministro global de vacunas y otras herramientas médicas, que está concentrado geográficamente y está controlado por la industria farmacéutica. Y esto no es adecuado para responder a esta pandemia. El contexto de una pandemia no debe ser el momento para que las corporaciones farmacéuticas generen ganancias exorbitantes u obtengan enormes beneficios. Los altos precios y los monopolios dan como resultado el racionamiento de medicamentos, tratamientos y vacunas, que tiene como consecuencia el prolongamiento de esta pandemia. Hoy, más que nunca, desde Médicos Sin Fronteras llamamos a crear un sistema justo que distribuya las vacunas, los medicamentos y los tratamientos para el COVID-19 basado en un criterio de salud pública para todos los estados. Se debe anteponer salvar vidas a cualquier ganancia o especulación. Las vacunas, los medicamentos y tratamientos nunca deberían ser un lujo. Médicos Sin Fronteras busca garantizar a través de nuestras campañas de incidencia que todas las herramientas médicas que se necesitan con urgencia para acabar con el COVID-19 sean accesibles, asequibles y estén disponibles para todos los países por igual. En este momento, con picos de casos afectando a distintos países alrededor del mundo, pero particularmente a nuestra región de América del Sur, este llamamiento sigue siendo más relevante que nunca. Si bien los diferentes gobiernos alrededor del mundo están haciendo grandes esfuerzos para hacer llegar las vacunas a sus poblaciones, lamentablemente la lógica que prima actualmente pone enormes trabas en el acceso. Desde el comienzo de esta pandemia, las compañías farmacéuticas han sido los actores que han llevado la voz cantante en relación al acceso a las vacunas del COVID-19, manteniendo su práctica habitual de ejercer un control rígido sobre los derechos de propiedad intelectual y buscando acuerdos comerciales secretos y monopolísticos que excluyen a muchísimos países en desarrollo y países directamente pobres. El mecanismo COVAX de adquisición global, que se suponía que iba a proporcionar equidad en el acceso a las vacunas contra el COVID-19, lleva un gran retraso en la consecución de sus objetivos. COVAX se había propuesto suministrar 2.000 millones de dosis para finales de este año, el 2021, pero hasta ahora solo ha distribuido 88 millones. El objetivo final a finales de junio era unos 337 millones de dosis. Menos del 0,5% de la población total de los países COVAX ha recibido al menos una primera dosis de la vacuna a través de este mecanismo, el COVAX. La creciente brecha mundial entre quienes tienen y quienes no tienen vacunas es un testimonio evidente de las principales deficiencias de este modelo. Muchos de los países en los que trabajamos ni siquiera tienen suficientes dosis para cubrir a sus trabajadores sanitarios y a las poblaciones más vulnerables. COVAX en realidad no se creó para tener éxito. Se diseñó para funcionar dentro de los parámetros actuales del mercado farmacéutico, en el que cuanto más dinero se puede recaudar y posteriormente se ve cómo se puede negociar con la industria a cambio de esos fondos. COVAX se quedó atrás, ya que los gobiernos de los países ricos se aseguraron sus dosis a través de acuerdos bilaterales secretos con una industria que actuó como se esperaba, vendiendo las dosis primero a los compradores que podían pagar más. Aunque al principio COVAX se presentaba como el comprador más atractivo del planeta, ya que decía representar a la mayoría de los estados del mundo, ahora el modelo depende en gran medida de la caridad de los países ricos en forma de donaciones para tapar el enorme vacío. En este marco es que desde Médicos Sin Fronteras dimos la bienvenida a la propuesta de los gobiernos de India y Sudáfrica ante la Organización Mundial de Comercio,
que propusieron una exención de propiedad intelectual temporal que permitiría a todos los países no otorgar ni hacer cumplir las patentes y otras medidas de propiedad intelectual en medicamentos, en vacunas, en pruebas de diagnóstico y otras tecnologías de COVID-19 mientras dure esta pandemia, hasta que se logre la inmunidad del grupo mundial. Al día de hoy son más de 100 países que están respaldando esta solicitud. Ciertamente sabemos que la exención por sí sola no puede resolver todos los problemas que enfrentamos en esta pandemia, pero sí es una importante opción legal y un paso urgente a tomar, entre otras medidas que podrían tomar los gobiernos para proteger mejor a sus poblaciones y gestionar colectivamente esta pandemia. Durante 2020, desde Médicos Sin Fronteras, fuimos adaptando permanentemente nuestra respuesta a medida que reuníamos más conocimiento sobre este virus. Nuestros equipos atendieron consultas por teléfono u online. Utilizamos técnicas innovadoras, como las simulaciones en 3D, para asesorar a entidades en la organización de flujos de personas que redujeran a las infecciones, y adaptamos también nuestros centros para convertirlos en hospitales para el COVID-19. Pero el mayor aprendizaje, por llamarlo de alguna manera, es que lamentablemente en este contexto excepcional el acceso a las herramientas médicas para el COVID-19, incluyendo las vacunas, se siguieron manejando de acuerdo a las lógicas y a los parámetros tradicionales. Al comienzo de la pandemia se ignoraron los llamamientos en favor de dejar las cosas tal como hasta ahora, como se hacían hasta ahora, y de alejarnos del enfoque del negocio habitual. Las corporaciones farmacéuticas que desarrollaban estas vacunas recibieron miles de millones de los gobiernos sin ningún tipo de compromiso, por lo que eran libres de cobrar los precios que quisieran y venderlas luego al mejor postor. Como era de esperar, esto llevó a los mismos gobiernos que habían pregonado la importancia de la equidad en el acceso, en el lanzamiento al acelerador del acceso a las herramientas contra el COVID-19, y los gobiernos a los que Gavi pasó tanto tiempo cortejeando para unirse al mecanismo al COVAX, a perseguir netamente sus intereses nacionales y garantizarse el grueso de las vacunas futuras prometidas. Cualquier modelo futuro de respuesta a una pandemia tiene que romper con el status quo del modelo farmacéutico actual. Es necesario unir las condiciones de la financiación pública. Se deben promover las licencias no exclusivas y la transferencia de tecnología para garantizar un verdadero intercambio de los frutos de la innovación médica. Y debe haber transparencia en torno a los costes y a los precios. Todos los contratos tienen que ser públicos. Asimismo, en caso de aprobarse la solicitud ante la Organización Mundial de Comercio, la superación de los monopolios de las herramientas médicas contra el COVID-19 fomentará la colaboración global para ampliar la fabricación, el suministro y el acceso para todas las personas. No hay una fórmula mágica que resuelva esta pandemia, sino un conjunto de posibles soluciones que no se pueden considerar individualmente. Pero con más de casi 4 millones de vidas ya perdidas por el COVID-19, los gobiernos no se pueden permitir perder más tiempo esperando los movimientos voluntarios de una industria farmacéutica que claramente nunca lo hará. Las empresas farmacéuticas por sí solas no deberían decidir quién tiene acceso a las vacunas COVID-19 que han sido en parte financiadas por los fondos públicos. En cuanto a las vacunas, tienen que ser bien público global, porque si los derechos de propiedad intelectual siguen perteneciendo a las corporaciones farmacéuticas, van a seguir siendo vacunas patentadas en lugar de la vacuna de las personas. Muchísimas gracias.